mañana ni siquiera pude hacer la clase con estos audífonos. Tuve que poner el teléfono porque estaba molestando, no sé. Bueno, vamos a compartir. Bienvenidos todos, estamos grabando y vamos a compartir. Entonces, esta parte de este material que viene siendo los soportes contables, aquí está. Y un poquito de repaso. Lo mismo que también les voy a dar un poquito de repaso sobre otro material del SENA que está por allí, que es muy bueno. Entonces, ajá, aprovechar lo que Dios nos da. Entonces, aquí estamos viendo un poquito de lo que es la historia que ya la vimos en la primera clase. ¿Está? Entonces, estamos viendo durante el esclavismo, que es de donde arrancan los historiadores. Ellos no consideran mucho la época primitiva, no la consideran mucho, porque ya en el esclavismo fue que se creó el Estado. Entonces, si ya se creó el Estado en el esclavismo, porque la sociedad estaba desarrollada, ya estaba caminando por el buen camino, a pesar de que eh, tenía pues las diferencias que hoy día tenemos, imagínate, ahora ya en aquella época. Entonces, habían inclusive esas propiedades, ¿verdad? Estaba la propiedad privada, pero existían vestigios de propiedades en común. Entonces, ahí en ese estado esclavista fue que se creó el Estado. No olvide eso, no olvide eso, allí en el esclavismo. Y las razones son fáciles de comprender, ¿sí? El hombre no se dejaba sojuzgar, mandar, dominar, era duro dominar. Entonces hubo que crear las leyes. Mis amados estudiantes, el Estado es un cúmulo de leyes. Son las leyes para que nosotros podamos vivir juntos, revueltos, luchando todos, trabajando todos por un país. ¿Sí? El Estado cobija a los asociados, el Estado colombiano, nosotros somos los asociados, ¿sí? Y nos domina por aquella parte que es la ley. Y yo les digo, ese es el Congreso de la República, ¿sí? El que hace la ley para los espacios, todos los espacios. Cuando yo digo todos los espacios es que está el transporte, y el transporte tiene por carretera, tiene por avión, tiene por barco, entonces ahí se legisla. Ustedes hicieron un paseo por el Código de Comercio. Hay gente que trabaja para el Código de Comercio, se dedican al comercio, ellos son especialistas en comercio y ahí están haciendo las leyes para el comercio, ¿sí? Otros son especialistas en la parte industrial, entonces las leyes que cobijan a todo lo que tiene que ver la transformación de materia prima de producto terminado. Entonces ellos trabajan y eso está dividido también. Entonces, en el Congreso están todas esas personas para hacer esas leyes. Cuando decimos, es que no hace nada, vas a dormir ahí, eso no es cierto. A veces se ha hecho un sueñito, eso es verdad, pero no significa que va a estar todos los 360 días del año durmiendo ahí. Ahí está trabajando, está dándole duro. ¿Ya? Esas personas que están ahí son personas que, si no tienen la preparación en el momento de que son elegidas, que compraron el voto, que no lo compraron, eso no es el punto. El punto es que ya fueron elegidas y que legalmente están aceptadas. Ya ese puesto, esa curul está legalizada. Por las leyes colombianas está legalizada, haya llegado ahí como haya llegado. Ya eso está legal. Él es el representante, él es el señor diputado, él es el señor concejal, él es el señor gobernador, él es el señor... Ya está legalizado. Si el señor, cualquier puesto de estos públicos llegó ahí y no está preparado, entonces tenemos la ESAP, la Escuela de Administración Pública, y los prepara, los enseña por ahí desde que ellos fueron elegidos. Ahora esto, los padres de la patria, ahorita así se llaman, los padres de la patria, porque son padres, porque ellos son los que hacen las leyes por Dios. Ahora que fueron elegidos, apenas fueron elegidos, que se escrutinó y que se llegó fulanito, peranceguito y menganejito,
enseguida fueron para la SAP, enseguida, porque los puestos que fueron elegidos son importantes para este país. Esos, los señores congresistas que se eligió antes del presidente, ellos enseguida los tomó la alta gerencia de la SAP para prepararlo. Quiero que sepan ustedes y que a veces uno dice cosas por no saber. Sí, porque todos de alguna manera somos ignorantes, todo, también. Hay cosas, yo no sé lanzar nave espacial, no, caramba, ni idea. Ni sé sacar al que mató de la cárcel, a pelear allá en el juzgado para que salga, que eso no lo sé. Tampoco le abro la piel a la persona para sacarle el bebé y para ver el corazón como está. Yo no sé eso, se dan cuenta. Todos somos ignorantes. Ignoramos diferentes cosas. Hay demasiado conocimiento en este mundo. Entonces, apenas ellos entran, enseguida los empiezan a capacitar. Que no, que se están robando. Eso está dentro del ser humano. Están las cuatro ventanas de Johar y cuando ya sabemos eso, uno entiende la situación. Es leerse las cuatro ventanas de Johar y entendemos por qué somos así. Todo ser humano tiene una ventana oscura. Todo ser humano tiene su 16 de locura. Todo ser humano. Imagínate, la corrupción. Imagínate, si nosotros fuimos, a ver, no vino a España y aquí estuvieron los tres barcos esos, la Niña, la Pinta y la Santa María, llenos de todos los rateros, los ladrones y lo peor de España, y aquí vinieron y se cruzaron con los indios, se cruzaron con los esclavos que vinieron de África. Aquí nos enredó toda la cosa y salimos nosotros. ¿Qué quieres? ¿Mm? ¿Qué quieres? Que pasaron muchísimos años, sí, pero genéticamente eso está ahí. Ahí está. Y hay problemas en México, y yo, todos nosotros. Bueno, va a venir, ¿no? No hemos elegido a Pablo de Tarso. No lo hemos elegido aquí para que sea presidente, ni para que sea congresista, ni para que sea alcalde. El hermano Pablo de la Biblia, el que logró que todos nosotros fuéramos cristianos, porque nada más eran los de Israel. Y este señor lo logró por espiritualidad, pero no lo hizo. Ahora todos somos cristianos. Creyentes del Señor Jesús. Ese Pablo de Tarso lo hizo. El hermano Pablo, el de las epístolas de Pablo. Lo más importante y mejor hecho que tiene la Biblia son las epístolas de Pablo. Y las hizo estando preso. Bueno, ese señor no lo tenemos aquí. Y era asesinado de cristiano ese hombre. No lo tenemos, lo hemos elegido aquí para decir, ay, es que tampoco podemos coger al que haga bien las cosas y endiosarlo. Un ser humano que está haciendo bien las cosas. Tampoco, ay, ¿por qué te hace bien? Está haciendo lo que debe hacer, ya. El esclavitud. ¿Entendido? Desde allá, en la organización del Estado, las tribus que eran vencidas, ahí está el poder. Eso lo hemos visto en las películas, si no leemos, nada más ver la película y ya uno sabe. Porque ellos le meten mentiritas ahí en la película, pero estudian el caso, los señores estos que hacen las películas, y se tratan de acercarlo más a la realidad. Entonces, las tribus que vencían, porque eran más fuertes, porque tenían mejores armas, eran más arrojados, más atrevidos, con más fuerza, vencían a los más débiles, porque tenían menos cantidad de gente. Entonces ellos se apropiaban del que estaba vencido. Ya a ver cuánto tenemos la contabilidad. ¿Cuántos son hombres allá del pueblo que vencimos? Necesitábamos saber el ejército va creciendo porque vencimos Malambo, vencimos Soledad, vencimos Sitio Nuevo. El Sitio Nuevo, ¿cuánto? Ya la contabilidad la necesitábamos. ¿Sí? Aquí están explicando todo eso. Ya cuando estábamos en Roma, aquel cuento del Imperio Romano, una realidad.
Entonces, aquí se habla de las luchas que existían. Ojo, el hombre con el hombre siempre ha tenido diferencias. Los plebeyos y los patricios eran los que tenían plata. Los plebeyos, pues los que no tenían. ¿Sí? Ha sido una lucha toda la vida. Perdón. Estaban luchando, ¿sí? Para ponerse de acuerdo. Después del esclavismo llegó el feudalismo. Aquí está lo que ya ustedes conocen en nuestro idioma, ¿sí? Llegó después el feudalismo. ¿Qué pasaba en el feudalismo? Estaba el rey y el señor feudal. El señor feudal era el dueño de la tierra. El señor feudal le dio tierras a los esclavos, ¿ya? Y se dedicaron a la agricultura, a sembrar. Y he querido enseñarles que todas las personas, todo el ser humano viene del campo. En el pasado estábamos en el campo y se fue desarrollando y así más adelante pues se hicieron los puntos sociales estos que después se llamaron ciudades. ¿Ya? Entonces, a ver, se necesitaba el registro de todo lo que se hacía en orden cronológico, desde por allá, esa época, contabilidad. Orden cronológico cuando se da, cuando se efectúa, en tiempo real. ¿Cuántos caballos se compraron? ¿Cuándo se compraron? Las fechas. ¿A quién se le compró? Contabilidad. No se podían dejar espacios en blanco desde allá atrás. Imagínate la contabilidad. Hay que cerrar los espacios en blanco porque el hombre ahí acomoda números y empieza la parte esta que se llama robo. Pues, la parte del mercantilismo. ¿Qué es eso? Hombre, el desarrollo del comercio se llamó mercantilismo. ¿Por qué se llamó mercantilismo y por qué se llama desarrollo del comercio? Porque ya había unos mercados en los centros sociales. ¿Cuáles son los centros sociales? Las ciudades. Porque estos señores mercantiles, estos señores que eran los comerciantes, ya empezaron ellos a poner venticas en los sitios y se armaron las ciudades. Y después vinieron los artesanos, los talleres de los artesanos terminó siendo unas grandes empresas. Ya después con la electricidad y con las máquinas, entonces apareció la revolución industrial, que ya ustedes leyeron al respecto. En Roma, este señor Luca Paciolo, este señor es uno de los padres, eso se dice, hay muchos autores que entonces no, que este sí, que espérate, pero Lucas Paciolo suena bastante. ¿Sí? ¿Quién sabe la realidad? Vamos a creer eso. Entonces, este señor se inventó la partida doble. Esa partida doble marcó una historia, un desarrollo en la contabilidad. ¿Por qué, mis hijos? ¿Por qué? Necesito hacerme entender para que comprendan esto. Papá, porque si yo tengo 1.000.000 de pesos y lo coloco en el débito, del otro lado está el control de ese 1.000.000 de pesos. El control del 1.000.000 de pesos. Cada centavo que se saque de ese 1.000.000 de pesos estará registrado en el crédito, en el otro lado, en el lado derecho de la cuenta T. Y ya yo voy sabiendo qué fue lo que se compró. Y allá es donde están los soportes. Che, se compraron. ¿Cuántas gallinas se compraron? Búscame dónde está el recibo. Se pagó, búscame la factura de la compra de las gallinas. Búscame la factura de la compra de las fotos. Búscame la factura cuando se compraron esos aviones. Que ¿cuándo fue? ¿A quién se le compró? ¿A cómo se compraron? Búscame la factura. ¿Mm? ¿Está bien, mira? Entonces, en esa cuenta te queda reflejado. Hay un balance, perdón, para cuadrar un balance, se usan unos ajustes contables, se llaman ajustes. ¿Cuándo creen ustedes que se hacen los ajustes? Cuando no da la cuenta, cuando no da. Porque la partida doble te obliga como a comer por el hambre, porque te mueres. A que ese 1.000.000 de pesos tiene que aparecer en el otro lado.
tiene que aparecer. ¿Qué hicimos con el $1.000.000? ¿Sí? Tiene que aparecer. De a centavo a centavo. ¿Dónde está? Mire, este centavito se usó acá. Aquí se usaron 1.000, aquí se usaron 1.000. Perdón, aquí se usaron 100, allá se usaron 20. Ese, ay, todo lo que se compró. Y como falte algo, se llama, eso tiene que estar 1.000.000 igual a 1.000.000. Ya, 1.000.000 igual a 1.000.000. Eso, las matemáticas dicen eso, no lo digo yo. En contabilidad, eso es así. ¿En serio? No es que va a faltar un peso. ¿Por qué falta el peso? ¿Qué hicimos con el peso? Busca el peso. Los contadores se pueden demorar todo un día buscando un peso. Tienen que encontrar. Porque si no, esa contabilidad no sirve. Tiene que estar cuadrado. Y encuentran. Cuando hacen los ajustes, encuentran lo que fue. Lo tienen que encontrar, claro. Que eso debe cuadrar. Que se lo inventa, enseñe, porque ya inventaron, esa contabilidad no sirve. Inventada la cosa. Sí, sí, es que la contabilidad enseña que debe ser fidedigno, que debe ser real, es la verdad, y la verdad para la toma de decisión. La verdad. Si es una cosa inventada, eso no sirve. Así de sencillo. ¿Qué hacen doble contabilidad? Pueden hacer doble contabilidad para evadir unos impuestos. Pero hay una contabilidad que es la real y esa sí la tiene el dueño. Esa sí la tiene el dueño, la real. La contabilidad en las organizaciones. La empresa y la organización no es lo mismo. Aunque decimos república y decimos nación, y eso es como lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando decimos organizaciones, estamos hablando de gente que está trabajando en la empresa, personas. Personas con emociones, con sentimientos, personas motivadísimas a hacer esas actividades para que esa empresa se desarrolle. Eso es una organización. Personas que están en la empresa motivadas, realizando unos trabajos, haciendo unas actividades, motivadas, contentas, están haciendo esa labor, encantadas de la vida. No se habla de plata en la organización. Nadie ha dicho sueldo. No. Dinero. El dinero del que se habla en la organización es el de la empresa. Pero nadie habla de sueldos ahí. Señor. Cuando venimos a la empresa, ya, sí, señor. La empresa tiene muebles, la empresa tiene dirección, la empresa tiene balance, la empresa todo. La empresa. Donde hay personas de la empresa que ganan un sueldo para estar allí haciendo las actividades. Imagínate esa diferencia. Bueno, gente, en las organizaciones, ¿sí? Esa parte del burgo, estamos hablando de la gente que tenía plata, se llamaban los burgueses. El burgo era el que tenía dinero, ¿ya? Entonces, esa partecita del burgo, en esa época, mis amores, se consideraba que solamente los que tenían mucho dinero podían mandar, porque ellos eran los que estudiaban y los que sabían. El burgo y los plebeyos, ellos no habían estudiado, ellos no sabían y ellos no podían mandar. Era la época aquella de las faldotas y de que se pone esa faldota anchota y la cintura delgaditica y los pechos estos brotados. Esa era la época, ¿no? Para hacerme entender. Entonces ahí estamos, y es que este Lucas Paciolo era un fraile, una persona de la iglesia, ¿no? Era, era un monje, y en las iglesias se llevaban las cuentas, y entonces se inventó esa partida doble. Eso fue maravilloso, porque eso obliga a tener las cuentas claras, también el chocolate espeso. ¿Ah? Imagínate que este señor, este fraile, pues esta gente era muy letrada. Y cuando, a ver, en esa época, mis queridos estudiantes, el que hacía parte, pues, de la iglesia, como sacerdote, como fraile, como, eran adinerados, ¿no? Era un orgullo para una familia adinerada tener una persona en la iglesia. Era
alto torniquete, que fuera sacerdote, que fuera fraile, que fuera, era una cosa tremenda, ¿ya? Uy, este señor Lucas Paciolo tiene un libro que se llama la suma de aritmética, geometría, ¿sí? Donde está el asunto de la partida doble. Muy bien, aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidades en el 1494, no dice 1500. Vaya. Bien. Entonces, Lucas Paciolo, eh, ese señor diseñó una contabilidad para los comerciantes en relación para la iglesia. Y los comerciantes, pues, naturalmente se beneficiaron, porque los comerciantes y la iglesia estaban, oye, la iglesia comerciaba, la iglesia toda la vida ha financiado allá a los mercaderes, toda la vida, eso no es ahora nada más. Bueno, entonces allí, para tener las cuentas claras, estaba aplicando las partes, pues, lo que correspondía a la contabilidad. ¿Sí? Bien. Definición de contabilidad. ¿Ya? La contabilidad permite la identificación de todos los rubros, las cuentas. ¿Cómo se llaman las cuentas? Lo que está consignado en el Plan Único de Cuentas, el PUC. Identifica, mide, clasifica, registra, interpreta, analiza, evalúa. Números como números son muertos. Contabilidad sin análisis es muerta. Todo esto se logra aprendiendo a, sabiendo leer e interpretar todas esas cuentas. Entonces, la historia de estas operaciones económicas, ¿sí? Debe ser clara, completa. Eso de fidedigna significa la verdad. Fidedigna es que la vida, porque eso es cierto. Si eso es mentira, mate. Es una verdad. No sé cómo violamos eso, ¿no? ¿Entendido? Entonces la contabilidad es un proceso de elaboración de la información, elaborar la información de las empresas. Hay empresas de comercio, empresas de producción, empresas de servicio. Y señores, el servicio y el comercio es lo mismo, pero lo dividimos para entenderlo mejor. El ciudadano de a pie debe entender mejor cuando se separa, ¿sí? Pero en el comercio se está efectuando el servicio, porque se está sirviendo a los clientes, atendiendo a los clientes, y el servicio de atención al cliente. Bueno, otro cuento. Entonces, en la contabilidad, ¿sí? Se elabora toda la información de las empresas, de todas las empresas. Entonces, ¿cómo así? Hombre, ¿cuáles son esa información? ¿Cómo así? ¿No? Hombre, la causación de el hecho económico, la causación, ¿qué es lo que lo causa? ¿Por qué te tengo que pagar? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que pagar? ¿Qué causó que yo tenga que pagar? No, que me paga porque ahí es la contabilidad. Eso queda registrado en la contabilidad. Se le tiene que pagar por esto, por esto, por esto. Se tiene que cobrar por esto, por esto, por esto. La causación. También se denomina devengos. Los devengos. Un devengo, por ejemplo, la nómina tiene tres partes. ¿Sí? Tres. Ahí están los devengos. ¿Qué se le paga? Ahí están todos los devengos.
¿Qué se descuenta? Y el total a pagar. Fíjate, ahí está la contabilidad. Toda persona que ha entendido esta parte de la contabilidad puede trabajar siendo nómina, puede trabajar sin ningún problema. Los devengos, todo lo que se paga, parte de la contabilidad. ¿Sí? Devengado, los devengos, ¿qué le pagamos? Todos los rubros que le pagamos al trabajador se llaman devengos. ¿Ya? Deducido, ahí está la parte del crédito. Deducido lo que le estamos descontando y el total a pagar. Eso es lo que consta las tres partecitas de la nómina. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que los devengos son todas aquellas operaciones que sean, ¿sí?, en efectivo o a crédito. Los devengos. Efectivo, la platica que ya nosotros conocemos. Efectivo, cash money. Y hay, a ver, esas tres partes. Tenemos los devengos. Efectivo o crédito. ¿Sí? El efectivo. Se recibe efectivo por concepto de cartera. El que está debiendo paga en efectivo o paga electrónicamente hoy día, ¿no? Pero allá era en efectivo. ¿Sabes que antes todavía hay tiendas que no tienen NECI? Bueno, y la acumulación de todos los valores causados, ¿ya? Valores causados menos los valores recuperados. Causados y recuperados. Causado es cuando yo le fío la nevera a la persona o a la empresa. Se causó una deuda. Y se recupera cuando la persona va pagando la nevera. ¿Cuánto hemos recuperado ya del costo de esta nevera? Ya de aquí para adelante lo que viene es utilidad, porque ya se pagó la nevera. Por ejemplo, listo. Entonces, estos tres conceptos son los que van sentados, van metidos, son respaldados, ¿en dónde? En los estados financieros. Estas tres cositas. Los estados financieros que yo se los estoy pidiendo en el foro esta semana. Todos los 5 estados financieros que debe tener un negocio. Pues sí, porque tienen el material de apoyo para hacer eso. Si no le gusta el material de apoyo, busque uno que a usted le guste. Que diga la verdad, ¿cierto? Porque hay mucho. Este es un material muy bueno. Un material elaborado por unos estudiantes de examen. Listo. Igual. Entonces, mire, la definición de contabilidad. Hay unos conceptos claros en esa división. En esa definición. Recolectar información. Identifica a dónde va. Identificar cuando usted está haciendo el ejercicio. Porque está identificando cuáles son las cuentas del activo y cuáles son las cuentas del pasivo. ¿Cuáles son las cuentas del ingreso? ¿Cuáles son las cuentas del egreso? ¿Cuáles son las cuentas? Para saber si es un pasivo o es un activo o es un patrimonio. Tienes que identificar las cuentas. Si no, el estudiante está perdido y no sabe qué hacer cuando no conoce las cuentas. Si no conoce las cuentas, él le queda muy difícil que pueda hacer el ejercicio. Conocer las cuentas las cuentas que son pasivas y las cuentas que son activas. ¿Cómo así, señor? Hay unas cuentas que son erogaciones, hay unas cuentas que se sale la plata. Yo tenía un estudiante que se tocaba el bolsillo para definir las cuentas y decía, esta cuenta me entra plata o tengo yo que sacar plata. Si me entra plata, es activo. Y si yo tengo que sacar plata, es pasivo. Así es sencillito. Se tocaba el bolsillo. Las encontraba cuando se está haciendo el ejercicio. Entonces,
recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir. Otra vez. Se recolecta, se identifica, se emite, se clasifica, se codifica y está el PUC. Para codificar las cuentas, todas las cuentas tienen un código. No me meto con ese código porque yo no estoy estudiando contabilidad. En el SENA manejamos códigos. Acumulación. Hay que acumular. ¿Cuáles son las facturas? ¿Cuándo las facturas de mayo allá? Todas las de mayo van allá. Se acumulan las facturas. Es más, en el mes de enero, en el mes de julio, en los negocios, en las empresas, tienen unos archivitos, unos archivos para lo que se da, hacen el día a día. Está archivado. Y ahí se va colocando y se va legajando, ahí se acumula ese recibo. Según vayan haciéndose las transacciones, según se vayan dando los hechos económicos. ¿Sí? Entonces, se desarrollan las operaciones de la empresa, que es un ente económico es una empresa, en forma clara, completa y fidedigna. Esa palabra significa la verdad, verdad. En vez de uno gastarse más tiempo decir, verdad, verdad, oye, esa es la verdad, 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 verdadcita de Dios, verdad, verdad. Mejor debería decir, es fidedigno. Y ya, se ahorra un poquito de energía ahí. Todas las definiciones sobre contabilidad se describe como un proceso, confluyen las siguientes actividades en contabilidad. Se recolecta, ¿qué es lo que se recolecta? Todos los documentos, cuando el contador va a hacer el pago de los impuestos, llega a la empresa, empieza a recolectar, que le enseña a uno ya, esto me lo cuadra aquí, esto me lo va cuadrando aquí, todos los recibos tales, los soportes, esto me lo colocan aquí, esto me lo colocan aquí. Ya cuando él llega, enseguida lo pide, ¿no? Dame la carpeta tal, la carpeta tal, la carpeta que hizo por eso abajo, ya, porque ya se le recolectaron los soportes. Recolecta los documentos, soportes de contabilidad utilizados en el respectivo periodo, por ejemplo, mensual. Tales como recibos de caja, consignaciones, comprobantes de pago, facturas de venta, notas contables, entre un mundo de soportes contables que se dan y que se registran los hechos económicos. Se registran allí en una cantidad de documentos, ¿verdad? Como resultado de las transacciones, se llaman hechos económicos. En las decisiones de inversión, vamos a invertir, vamos a comprar este carro, este camión, este bus de Brasil y este avión. Inversiones en activos fijos, son todo lo que he nombrado, pues son activos fijos. Operaciones de compra, esos son hechos económicos. Venta de mercancías, hechos económicos. ¿Sí? Pago de gastos, el gasto no se recupera, pero los gastos son necesarios. El gasto es una plática que se diluye en poder crear un hecho económico. Es decir, para poder vender, óyeme, para que System Center venda la educación, hay una cantidad de gente trabajando allí que tienen un sueldo y está su sueldo, ahí está el sueldo, se tiene que pagarlo. Para poder vender la educación tiene que haber un gasto. No es que ya no, entonces no gasto, entonces no voy a gastar. Olvídate, yo no voy a gastar ahí. Si no lo gastas, entonces no vendes. ¿Mm? Los gastos son necesarios. El gasto se diluye. El señor gerente es un gasto. Ese sueldo del señor gerente, eso es un gasto, mío.
la profesora Alba Suárez para todo el servicio educativo de System Center es una inversión. Inversión. Lo que me pagan a mí es inversión. Porque yo produzco servicio educativo. Yo lo produzco cuando ustedes lo quieren. Yo soy inversión. No, señora coordinadora, es un gasto. Bueno, eso no tiene que entender, eso no se preocupe, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, otra vez, recolectar todos los documentos, soportes de la contabilidad utilizados durante el respectivo periodo. Eso arranca en enero y termina en diciembre. Y después arranca en enero y termina en diciembre. Y después arranca en enero y termina en diciembre. Y los años van pasando. 2, porque acuérdate acá que dice, ¿verdad? Recolectar. Vamos a identificar ahora. ¿Qué es lo que se identifica? El tipo de hecho económico que se registró ahí. Identifica cada transacción. Cada transacción que está soportada en el documento contable. Cada transacción, causa y efecto. Causa y efecto. Para encontrar la cuenta precisa que aumenta o disminuye. Por eso era que el estudiante se golpeaba el bolsillo. Hay que identificar si esta cuenta sube el patrimonio o lo disminuye. Y darle la importancia a cada salida de dinero. Darle la importancia a cada salida de dinero. Acabo de hablarles de unos gastos necesarios. Es importante tener a un gerente. El gerente sale a vender, pero no como un vendedor. Él sale en representación de la empresa con todos los pergaminos montados, como el señor gerente de. Y será atendido como el representante más importante de una empresa. Y el tipo está vendiendo. El sueldo de él es un gasto. Aquí y en la Conchinchina es un gasto. ¿Listo? Los gastos que son necesarios, que son proporcionales a la relación de causalidad que se causa, ¿sí? En la actividad, en el trabajo, en la inversión, en la producción, en la renta, en el financiamiento, con el apoyo del capital de trabajo, o los bienes o activos fijos. Activos fijos, esas máquinas, ya estamos hablando, por ejemplo, de la transformación. Los activos fijos son esas maquinotas que están, fíjate, las máquinas que producen, qué sé yo, todo lo que se produce. El papel higiénico son unas máquinas inmensas donde se enrolla ese papel y de ahí se va pasando allá para hacer los rollos más pequeños, en fin, pero son unas máquinas gratuitas. Y esos son bienes de capital y también se llaman activos fijos. Entonces hay un dinero para poner a producir esa empresa. Se requiere capital de trabajo para pagar los sueldos, para comprar la materia prima, para comprar la mueblería, para comprar la mercancía si es comercio. En el comercio hay que comprar lo que se va a vender, señores. Si usted vende muebles, porque esa empresa es un almacén de venta de muebles, usted tiene que comprar un mueble que va a vender. Ese almacén es venta de neveras, de electrodomésticos. Señor, tiene que comprar los electrodomésticos para vender allí. Tercero, medir. Se mide el valor económico de la transacción. Se verifican los precios con unos cálculos aritméticos. ¿Entendido? Se hacen las autorizaciones que corresponde, hay que mirar la ley, hay que mirar la parte normativa de cada organización para poder colocar ese precio, o sea, los requisitos legales. ¿Sí? La medición de los bienes.
de los derechos que tiene la empresa para producir riqueza. Derechos cuando ya tiene años. Eso es lo que se llama prestigio, goodwill o buen nombre. Todos los años que lleva la empresa produciendo, que ha aprendido. Miren, Nutresa, estábamos viendo, bueno, era yo, en el momento de calificar, estaba viendo la parte de Nutresa. Más de 100 años, ellos eran chocolates, una empresa de chocolates. Y ahora ya se llama Nutresa. Todo lo que ha transcurrido el tiempo, cómo se ha transformado esa empresa, que era una empresa nacional, se llamaba la Nacional de Chocolate, así se llama, yo me acuerdo de eso. La Nacional de Chocolates. Más de 100 años lleva. ¿Cómo se ha transformado? Imagínense vender Nutresa, por ahí estaban ahorita haciendo una venta, ya la vendieron. Hacer esa venta con una empresa tan importante, una de las empresas más importantes a nivel de Latinoamérica, es colombiana, aquí está Nutresa. El prestigio, eso es intangible, cuesta. ¿Entendido? Entonces se tiene que medir, ¿ya? Medirse esa importancia y cuantificar. A ver de nuevo. El prestigio o buen nombre de una empresa, eso es intangible, eso no se puede tocar con las manos, así que uno la agarra y la guarda. No, no, eso es intangible. Pero con tantos años y tanta diversidad y mejoras en los procesos, llega la empresa a tener un espacio respetable en la mente de los clientes y eso se llama prestigio y eso tiene un precio que lo mide la contabilidad. Esta empresa, por todos los clientes que tiene, por estar vendiendo tanto al año, porque la gente le cree, no vale tanto. El goodwill tiene un precio, eso lo mide la contabilidad. Estoy haciendo entender, están tan calladitos que no sé, y si se les fue la luz, están ahí. Estamos escuchando, señor. Ah, bueno, perfecto. Vamos al cuarto. La clasificación. Clasificar cada soporte contable. Se debe clasificar. Cada soporte. Estos soportes son de esto, estos son de allá. Esos son los moñitos que se hacen en las oficinas, las carpeticas, eso que está legajado y que es una carpetica y que usted va haciendo el recibito uno sobre otro, cronológicamente armado. Ahí está. Clasificando los documentos de contabilidad. Grupos homogéneos significa que sean iguales. Iguales significa que las facturas van juntas, factura con factura, con factura, con factura. ¿Sí? Tantas cosas, las remisiones, ahí va una sobre otra, remisiones. Las salidas de mercado, salida. Grupo homogéneo de las operaciones, los ingresos de caja, las facturas de venta, facturas de compra. Fíjense que son dos facturas. Cuando estamos vendiendo, su factura de venta. Y cuando estamos comprando, compra. Ellas tienen que estar separadas, legajadas y organizadas en partes diferentes. Los comprobantes de pago. Yo te pagué la nómina. La del mes de julio no te la pagué. No, no me la he pagado, páguenla. Que no te la pagué. A ver, tráeme ahí los comprobantes de pago del mes pasado de la nómina. Tráemela ahí. Ay, aquí está tu firma, mira, ven, este comprobante. ¿Esta no la firma tú? Sí. Ay, no me estás diciendo, no te había pagado. ¿Por qué se me olvidó? Recibiste la plata. Ahí está el comprobante de pago. ¿Sí? Además, cuando usted lleva un billete,
Cuando yo voy a pagar el Wi-Fi, cuando lo que sea que vaya a pagar, a mí me tiene que dar un recibo, un comprobante de que yo pagué. A ver, el año pasado fue que me pasó eso. El año pasado me mandan un correo de aportes en línea, que habían 2 meses que yo no había pagado. 2 meses. ¿Cómo? Si yo no pago, no me pagan a mí. Y a mí me han pagado todos los meses. Lo que significa que yo pagué. Vamos a buscarlo. Ahí estaba. ¿Entendido? Hay que clasificar. Nosotros no tenemos los recibos de la luz, los recibos el recibo del gas, no lo tenemos clasificado. Clasificar en su homogeneidad. Número 5, la parte de la codificación. ¿Sí? Un código establecido en el PUC. Plan único de cuenta. Plan único de cuenta para los comerciantes. ¿Sí? Cada sector que necesite información en la parte de todo está en el PUC. Hoy no hay, ¿ya? Eso está bien. El PUC es un plan único de cuenta, se llama. Y eso es un libro así, mis hijos. ¿Algunos de ustedes conocen PUC? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha tenido en las manos? Hola. ¿Sí lo han visto? Un plan único de cuenta. Hola. Nada, no. ¿Mm? Parece que no, porque se quedaron calladitos. Bien. Número 6. Se acumulan, ¿ya? Acumulan en el comprobante de contabilidad todas las operaciones que son iguales. Todas ellas van, ¿ya? En el comprobante contable. Este es un comprobante para esto, que es un comprobante para esto. Son diferentes, dependiendo de la operación, del hecho económico. Si la contabilidad es sistematizada, que ya, pues, imagínate. Cuando yo empecé, o no empecé, no. Más bien yo vi ese cambio. Yo lo viví. Los libros contables y el contador debía tener una letra hermosa y se escribía con unas tintas. Ustedes llegaron a conocer eso. Juanpa, ¿tú llegaste a conocer los bolígrafos esos de tinta, Juanpa? ¿Lo llegaste a Nada, conocer? nada, nada. No. No, no. Ah, bueno, entonces eso Cuando yo significa que... comencé ya había sistema. Él conoció del Ah, kilométrico para adelante. del kilométrico para acá, Juanpi. Mira, Exacto, del kilométrico para casi alegre. el alegro ese sí. Mira, eran unos bolígrafos que tenían una puntica de diamante. Que lo ¿Me llenaban, acuerdo? lo rellenaban, ¿no? Sí, Lo sí, sí, lo recargaban. vi. Se recargaba con tinta, exacto. Al principio se tenía un frasquito de tinta y se ensuciaba de tinta. Eso eso no lo conocí yo, porque pues tampoco es que sea tan No, eso vieja. era como uno de estilógrafos, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya, tampoco es que sea tan vieja, es el favor, o sea, no, espérate. Mira, y se ensuciaba de tinta y esos contadores tenían que tener esas secretarias tenían que tener una letra, eso era una cosa pero impecable. Por ahí le regalamos un bolígrafo al gerente hace como, cuando lo nombraron gerente, porque él era el jefe de nosotros ahí en la oficina, ahí, y sabíamos que era hijo del jefe y toda la cosa, del dueño, pero él, ahí estaba como haciendo, manejando la oficina de nosotros, en nuestro programa, y ahí duró, ¿qué? 4 años. Y cuando ya lo nombraron gerente, que tiene 2 años de ser gerente, cuando lo nombraron, les regalamos los profesores. Los que, más que todos nosotros, cuando yo digo nosotros, es un grupito especial. Reunimos y le compramos un bolígrafo. Yo fui la encargada porque tenía el tiempo. Cuando yo tenía el tiempo, no tenía cena. Y, y me fui al centro a buscar, a la parque, a buscarle el bolígrafo. Le dimos también a la coordinadora, Adriana Roca, le dimos también un bolígrafo a ella. Esa señora que atiende, que me atendió, tiene una letra espectacular. Esa señora es a pulso.
coge ella chas con una cosita y va haciendo esa letra. ¿Qué letra tan bella tiene esa señora? Eso era lo que se hacía en contabilidad hace 200 años. Esa gente todo lo escribía con una claridad, con una cosa bonita, así, algo maravilloso. Bueno, eso se acabó, ahora ahora está sistematizado, eso es otro cuento ahora, ya el computador hace todo eso. Ya. Entonces, estos procesos ya, el ingreso de las transacciones, los documentos, imagínense que hay un programa que es el SIGO, es un programa contable, eso hace los documentos, los soportes contables, ya, se hacen en sí. Y SIGO tiene la particularidad que está en la nube, de manera que eso siempre lo vas a tener ahí, eso no tiene problema. El número 7, se registran en los libros auxiliares todos los procedimientos y se hace manual. Todavía eso no ha cambiado, ¿bien? No ha cambiado. Todavía tenemos la duda, porque tienen que estar los soportes, tienen que estar los soportes en físico. Y con pandemia cambió eso. Se hace manuales mediante el comprobante de contabilidad, una hoja de control, sus cuentas, la identificación de la hoja del libro. ¿Sí? Papi, cuando se van a sacar los documentos estos, de, por ejemplo, los registros civiles, todavía se está sacando la fotocopia del libro. ¿Dónde están ellos, los originales? Como eso ya está escaneado, ya uno lo tiene en sistema. Ya eso Entonces nada más de imprimir y listo. O sea que ya no se hace la fotocopia. Sale mejor el documento ahora, ¿verdad? O sea, ahora sale mejor. Exacto. Anteriormente sí se sacaba directamente el libro, pero ahora no. Mira, Juanpi, en la tercera sí se saca fotocopia, porque a mí me sacaron por fotocopia del libro. Viste, no han sistematizado todavía. No han sistematizado. Porque es que, ¿verdad, Carmen? Que esa fotocopia a veces sale así como toda rara y hay unas letras que salen todas ahí chiquitas y bueno. Sí, pero sí, todavía así como rara. Pero si ya está escaneado dentro de lo que corresponde, todos los documentos los escanearon, los sacaron de ese libro, se puede desarmar. Ese no es un libro que viene, bueno, ahora lo harán de otra manera. Hoja por hoja la van escaneando y cuando va el cliente a buscar un registro, ¿verdad? Lo sacan, lo copian ahí del escáner, sale perfecto. Entonces, mira tú que aquí estamos hablando de manualidades en los comprobantes de contabilidad. Y esos comprobantes ya también se hacen de manera digital. Ya esos comprobantes, tú sabes que eso se le va cambiando, que es el nombre del artista, del cliente, y el número de la cédula. ¿Ya? Se va cambiando eso porque inclusive la venta ya está registrada ahí, el tipo de venta. Ya le vamos a cambiar el código. Eso está sistematizado. Son unos de cuentos. 8. Los estados financieros. ¿Ya? La razonabilidad de la información. Razonabilidad de la información. ¿Sí? Entonces, emite estos estados financieros unas hojas de trabajo, o sea, de información, decimos la información. Que esta emisión de estado financiero debe ser muy sencilla, que se entienda, que las personas que no son contadores entiendan, comprendan, debe ser sencillo. ¿Sí? Normalmente los contadores son personas calladitas, y esas personas son como para adentro, no son metidas en sí mismas. O sea, la gente que le gustan los números son metidas en sí mismas. No es que sean muy elocuentes, aunque yo tengo un amigo contador que se habla hasta por los codos. Número 9. Interpretar los resultados de la contabilidad. ¿Ya? Hay que justificar su estructura financiera. La contabilidad elabora los indicadores financieros, los indicadores de gestión, indicadores financieros. Todo lo que diga indicadores son porcentajes. Todo lo que se llama indicadores, eso viene en un porcentaje. Un indicador es que debíamos vender 50 millones y vendimos 48. Entonces usted divide los 48
en los 50 y le sale el 90 y tanto por ciento lo vendimos. Ah, pero qué alto porcentaje, casi cumplen. Muy bueno. A partir del tanto por ciento lo aceptamos, de ahí para abajo no. ¿Listo? Entonces esos indicadores siempre están en porcentaje. Entonces, la parte de esto de la gestión, encontrar la respuesta al desempeño de la administración, eso es muy importante. Si este administrador es bueno o no es bueno. ¿Cómo lo sabemos? Con los indicadores. Si tú debes conseguir el 100% y estás consiguiendo el 80, el 85, 90, está bien. Si estás consiguiendo el 30, el 40, entonces malo, hay que cambiarte. O sea, normal, normalito. Número 10. Analizar los problemas. Ya esto estamos hablando de la gente que lee y al que le llega la información contable. Ya estamos hablando de la toma de decisiones. Analiza el problema mediante el estudio de causas y efectos para plantear las soluciones a la toma de decisiones. Los planes de mejoramiento, ¿sí? Las críticas, el éxito a mediano, a largo y a corto plazo. Ya. Número 11. Evalúa la factibilidad. Es factible. Es decir, es posible. Evalúa la factibilidad financiera de la empresa. Es decir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Es posible o no es posible? Factibilidad contable de la empresa financiera. No, la plata que tenemos alcanza, no alcanza. Que vamos a hacer esto, no lo hacemos. ¿Sí? Invertimos, vamos a invertir, pero cogemos toda esta plata, la invertimos allí, y se nos queda esto sin plata, entonces vamos a tomar la decisión. Por eso es que eso se llama riesgo. Y mientras más alto es el riesgo, más utilidades quedan si funciona. Y más se pierde si no funciona. Me estoy haciendo entender ahí, ¿hola? Mientras más alto es el riesgo, si pega, es decir, si metes el gol, si la cosa funciona, te queda plata, pero si no entra la pelota, pierdes plata, puedes quebrar el negocio. Mientras más alto es el riesgo, las utilidades serán mayores o las pérdidas serán mayores. Mientras más bajo es el riesgo, las utilidades serán menores y la plata que vas a perder es menor. Eso es en la toma de decisiones. Por eso, hay negocios, hay empresas que tomaron unas malas decisiones y quebraron. Se tienen que ir del mercado, perdieron. Sencillo. Decisiones, a ver, vamos a hacer una paridad ahí. Decisiones. Tomar unas decisiones en base a lo que te está enseñando el documento. El documento refleja una realidad. Se le informa al que toma la decisión. Él deberá tomarla. Si le sale bien, es laureado, le aumentan el sueldo y no sé qué. Maravilloso. Lo aman, lo quieren, lo abrazan. Lo besan los dueños, los jefes. Lo adoran. Porque consigue resultados. Ustedes han oído eso. Este señor consigue resultados, por eso está ahí. No, pero que trata mal a la gente, pero que consigue resultados. Ahí, mientras él consiga resultados, no lo votan. Ay, que no consiga los resultados, que no consiga el plan de ganancias que tienen los dueños para ese negocio. No cambia. Así de sencillo. Yo creo que el ejemplo está claro. ¿Está? Bien. El número 2, se le informa a todos los usuarios,
a toda la gente que le interesa la vida contable de esa empresa. Se le informa, se le dan los resultados de todo lo que se ha hecho en esa información contable. A todo el que le interese se le da esa información. Al gerente, a los miembros de la asamblea, de la junta directiva, ¿sí? A los que realmente toman decisión. Se le informa, se le dice, mire, la situación es esta. Normalmente se hacen en juntas, ¿no? Ahí está el contador y el auditor. Cuerpo de auditores y cuerpo de contadores. Ahí están informando el desastre o la cosa buena. Número 3. Se le hace seguimiento a los indicadores. Seguimiento significa vigilancia de que ese indicador mejore, ¿sí? O si está alto, que crezca. Y para eso tiene que tener alguien ahí atrás pendiente de eso. De los indicadores que son aquellos porcentajes que les hablaba. ¿Sí? ¿Cuál es el indicador de System Center, por ejemplo, de matrículas de estudiantes? Está muy bueno ese indicador. Eso se planea. Se hace el plan de que para este mes vamos a recibir 500 estudiantes y hay gente trabajando para eso. Eso no es sople y da botella. En mi casa casi todas las semanas dejan publicidad ahí en la reja. Lo están moviendo, está Jesús moviéndose. Jesús es el jefe de publicidad. A él le pide, porque es que como él está regando propaganda en la calle de todo lo que es la zona metropolitana y los pueblos y todo eso, el trabajo de Jesús se ve reflejado en que los estudiantes, ay, la gente, toda la cantidad de estudiantes que están llamando, los estudiantes que se han ido, llamando a los estudiantes del sitio nuevo que han desertado para que regresen, gente trabajando. Entonces, ya se hace un seguimiento para que esos indicadores mejoren. Ese es el trabajo de la empresa. ¿Ustedes creen que una empresa se tiene? Ustedes lo saben. Ya tengo esta empresa, entonces ahora voy a dormirme en mis laureles porque ya están en mierda. Después, a estas alturas del partido. Wendy Zarco está aquí. Muy bien. Bien. Se va mi hermana mañana para su encender. Ahí le llegó el paseo. Bueno, bienvenida Wendy. Ya había llegado Linda. Yo creo que Linda, ya llegaste. Linda Torre. ¿Y Nancy? Nancy, ya estás aquí. Nadie tampoco ha entrado. No las veo porque estoy acá con el documento. No lo estoy viendo. Lo estoy viendo allá. ¿Dónde están ustedes? Bien. ¿Qué más les digo? Buenas tardes. Nadia y Nancy vienen más atrás, sino que yo me vine adelante. Ya. Yo tenía otro tapete y me vine adelante. Ajá. Oíste el bus de adelante. Uh-huh. Sí. Sí, ya. Bien. ¿Ya estás en tu casa, mija? ¿Sí? Sí, señor, ya llegué. Ah, listo. Espero que hayas comido, mija. Uno cuando llega come y después se conecta. Bueno. La mamá no deja que se conecte si antes no ha comido. Bueno. Entonces, mira. En esta definición, de lo que es la parte esta de contabilidad, que quede claro que es un proceso que incluye muchas actividades importantes para obtener los objetivos que la empresa quiere. Y es que esos objetivos tienen que ser en un momento oportuno. Estos objetivos no es, cuando se den, porque, no, señor. Les decía, si Jesús Hader, así se llama el pelado, si Jesús Hader no consigue los objetivos que existen, dice 500 estudiantes para este mes, y se le vale el indicador de Jesús, es un 80% de efectividad. Si no logra ese 80%, Jesús Hader será cambiado por otra persona. Mira, ese jefe
de ese proceso que se llama enlace empresarial, yo he visto muchos jefes de ese departamento, muchos, en estos 10 años que tengo allí, no puede llevar como 15. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita hacer las prácticas. Esos señores tienen que moverse con las empresas, tienen que visitar las empresas, tienen que mover el aparato productivo de todo Barranquilla y su zona metropolitana para que pida a los estudiantes que van a hacer las prácticas. No solamente necesiten, están en comunidad con la gente de la universidad, porque hay una bolsa de empleo de la Universidad Americana y System Center, hay una bolsa de empleo. Sí la hay, porque yo estuve ahí cuando se creó. Eso es una realidad. Porque la universidad tiene que tener una bolsa de empleo. Y System también. Entonces, es importante que no le sea difícil al estudiante conseguir sus prácticas. ¿Ya? En la medida en que las empresas no pidan a los estudiantes para las prácticas, es una mala gestión del jefe de ese proceso. Y todo se mide por indicadores que saca el departamento contable. Él lo saca. ¿Por qué? Porque se planea tanto. ¿Y por qué se planea esa cantidad? En base a lo que ya se ha trabajado. Es decir, si el año pasado fue tanto, entonces se mantiene, no sé, 1, 2, 3 meses ese número y después tiene que subir porque es que no vamos a estar ahí, permanecer estáticos ahí en el mismo. Siempre la empresa está pretendiendo mejorarlo. ¿Y qué le va a dar el resultado de sus intenciones o de sus expectativas? La contabilidad. Con la realidad de las cuentas. La realidad de cuántos estudiantes se matricularon fue la realidad. No se puede mentir ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las clases de contabilidad que hay. La contabilidad financiera, la contabilidad fiscal, la contabilidad gerencial, la contabilidad científica, la contabilidad ambiental y la contabilidad estandarizada. Entonces, aquí viene una explicación de cada uno de esos. Ya, ¿sí? Así como para la lectura, eso no tiene problema. Como para la lectura, ¿verdad? Entonces, la pueden leer. ¿Ya? Pero nosotros ya estuvimos en la parte, porque esto es un documento de están todas. La ambiental, que sabemos ya imagínate, eso es lo que está de moda ahora. La parte de la naturaleza. Esta contabilidad ambiental es la que ha sacado los informes de cuántos árboles han talado en el Amazonas, de cuánto territorio está pelado allá, de cuántos daños se le ha hecho al ecosistema. Eso es la contabilidad ambiental. ¿Está? Y esta de la contabilidad estandarizada, ¿ya? Que tiene que ver con la convergencia de todas las normas internacionales, que son esas NIF, que sirva en cualquier continente. Eso de estandarizado significa igual. Igual. A ver, le hago un ejemplo de lo que es una estandarización. Una estandarización, sacar un estándar es, tienes 10 números diferentes. 10 números diferentes. ¿Sí? Tienes un 4, tienes un 5, tienes un 8, es decir, 10 números diferentes. Usted sume todos esos números y divídalo en 10. Y eso le da un estándar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Habla? Sí, señor. Entonces usted dirá, ya, el estándar de eso, el estándar de esto es tanto. Ya lo que te dio el promedio es. ¿Ves? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, que sea igual para todos los países, que sea la misma cuenta, que se saque igual. Bien. Recolección de los documentos de contabilidad, los recibos de capa. El proceso de la contabilidad fundamentalmente son los siguientes aspectos. ¿Sí? Los documentos contables, recibos de caja,
Hijo, un recibo de caja se hace cuando van a pagar. Cuando llega una persona a pagarle a la empresa, se le da un recibo a la persona y queda otro aquí. El que va para contabilidad. Normalmente sale más de uno. El cliente se lleva uno que va para financiera y otro que va para ¿cómo se llama? Para donde salga, para donde se necesite ese documento. ¿Eh? Recibos de caja, comprobantes de pago, facturas de venta, facturas de compra, todos esos documentos, ¿ya? Que están ¿en dónde están ellos? En el ciclo contable. ¿Y ese ciclo contable cuál es? Dios mío, de enero a diciembre. Pero de enero a diciembre hay unos pequeñitos. ¿Cuáles son esos pequeñitos? Los que están mensuales. Los que son mensuales. Entonces va siendo mensual. Todos los meses se hace un cierre. Todos los meses. Cierre contable. Ay, para ver cómo nos fue en el mes de junio. Ahora estamos en julio. Al finalizar julio, cerramos toda la parte contable y decimos, en el mes de julio se vendió tanto. En el mes de julio se compró tanto. En el mes de julio se pagó tanto. En el mes... Por periodo, ¿no? Acá se llama mensual, que se llama estados financieros. Ajá. Mensual, que son los pequeñitos. Ya el balance general, el estado de resultados generales, ya del año, no sé. Ese es el macro. Y ahí se suman todos, o sea, se pondera todos los meses. Pero para lo que viene, más adelante, el próximo mes, en esa parte de lo que son los fundamentos financieros, el análisis financiero, en lo que es la comparatividad, la comparación de un mes con el otro. Oye, vamos a comparar en el 200, vamos a comparar el 2010 hasta el 2020. Comparémoslo. Y te das cuenta, así en el 2008 vendimos más que en el 2015, qué locura. ¿Ya viste? Se compara. Por eso se tienen que tener los datos para hacer los análisis. ¿Listo? Entonces, la definición de este ciclo contable, proceso que debe seguirse, ¿ya? Para garantizar que todos los hechos económicos, ¿ves?, se reconocen y se transmiten correctamente a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? El gerente, los proveedores, algunos empleados, los socios. El ciclo de información contable está compuesto de 3 procesos: entrada, transformación y salida. 3 procesos: entrada, transformación y salida. Aquí dice entrada, proceso y salida. ¿Ya? Entrada, transformación y salida. ¿Qué es eso de transformación? Hacer las cosas, el trabajo, aplicarle lo que se le va a hacer. Entrada de la información del ciclo contable. ¿Ya? Hay unos pasos: las transacciones, los hechos económicos, la recolección de los documentos, la codificación de cada soporte, resumen de las operaciones contables, el registro en los libros, la elaboración de los estados financieros, con toda esa documentación, ¿ya? Y estos ciclos que se hacen realmente mensual. Realmente mensual. Hay un gráfico aquí, ¿sí?, que está mostrando el camino. Primero se hace el soporte, ¿verdad? Después viene la codificación, lo comprobado, el libro, ahí está. El camino, el paso a paso. Los soportes internos. Aquí vienen los soportes. Aquí está la fotito. Viene el recibo de caja. Ya no se usan así. Eso lo vende Tauro. Ustedes lo hacen sistematizado, ¿verdad, Juan? Los recibos de caja. Cuando te pagan las cosas, ¿qué hacen? Sí, acá se lleva una factura de varios sistematizada. Ajá. Ya no se compra el Tauro, ¿verdad, mi?
Ya no se compra el pago. No, No, el mismo programa lo da. ajá, claro que sí. Eso nada más lo metes ahí, pa, y él te lo imprime. Se lo das al cliente, el recibo de caja. Ese recibo de caja es cuando se recibe dinero, y ahí se dice el concepto. Ahí está todo. Otra figurita, la factura. El documento al que yo más perrenque le siento a la factura. Es decir, para mí, la factura es un documento importantísimo. La factura está mostrando qué es lo que se compró o qué fue lo que se vendió. Eso es una entrada. En el ingreso es la mamá de todos los documentos, pero no es la factura. Entonces, en las facturas que hay, ya, todo lo que corresponde, los precios, el código de cada producto, la cantidad, precio unitario, ya, el precio total, el IVA y los descuentos por venta, todo eso aparece ahí en la factura. Ahí están los requisitos de la factura. Documentos equivalentes a la factura. Los stickers que salen en el Éxito, en el Olímpico, los vouchers. ¿Quiénes están obligados a facturar? Que no están obligados, no están obligados. Los documentos equivalentes a la factura. Las máquinas registradoras, la boleta de ingreso a los espectáculos públicos, también la factura. Los tiquetes de transporte de pasajeros. Oye, mis hijos, cuando nosotros vamos a viajar de una ciudad a otra, por ejemplo, si te metes en la carretera y le pagas al tipo del bus y te vas a ahorrar unos pesos porque no cogiste el transporte en la oficina digamos, de Brasilia, que lo conoces, la oficina de la empresa que tú conoces, no sé cómo quiera que se llame, y no compras el pasaje, y entonces te dan la factura como si accidente ese bus y haya una muerte o el problema que haya, ¿con qué vas a reclamar? Pregunto yo. ¿Con qué vas a reclamar? ¿Están oyendo? Sí. Por ahorrarte 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, hasta 20, 50, qué sé yo, que yo creo que a 50 no llega. O sea, no, yo cuando voy a Cincelejo, que no me voy en el carro de la familia, así, ¿no? Sino que nos vamos en bus. Cuando vamos todos así, es más cómodo viajar en bus, porque por los puestos y eso, ya cuando vamos en el carro va como un poco incómodo, sobre todo si va llenito. Nosotros en la terminal de transporte, el camino no. Hay gente que le encanta, ¿verdad? En el camino, coger esos transportes en el camino no tienen el seguro, no están asegurados, como que no piensan en eso, ¿no? Listo, ¿qué más? Las pólizas de seguro, los títulos de capitalización, los comprobantes de pago, los extractos expedidos por estas compañías de fiducia, los fondos de inversión, los fondos de mutua inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y fondos de cesantías. Ya las facturas electrónicas, todo esto son comprobantes, ¿sí? Los diferentes comprobantes que se parecen a la factura. ¿Quiénes están obligados a facturar? Los que no están obligados. ¿Por qué? Porque la factura es un documento, la electrónica, es un documento que está computarizado, que soporta una transacción o un hecho económico, ¿ya? Que se transfiere bajo un lenguaje estándar universal denominado EDIFACT, de un computador. Esto está soportado por un decreto y todo, es legal. Ahí están los padres de la patria viendo las leyes. Quienes no están obligados a facturar, no están obligados a expedir factura. Los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda. Bien, Nancy. Nadia. Las corporaciones de ahorro y vivienda. ¿Sí? Las compañías de financiamiento comercial.
Fíjate, todo lo que es el departamento financiero de este país, los pechichones de los gobiernos de Colombia, no están obligados a facturar. Yo estoy grabando esta clase. ¿Cuánto llevamos, Carmen? No sé, no he mirado. Señor, ya Ya, más ¿verdad? de la horita, sí. Ya. Vamos a preparar esto. Es justo y necesario. Porque aquí es la profesora